Bueno, pues aquí tenemos precisamente la principal, se puede decir, el principal artista del video, que es la insulina. Pues la insulina, pues ya anteriormente, antes de ver esto, habíamos mencionado que es una proteína, aunque algunos autores también le llaman que es una hormona. Ahora, esta proteína tiene básicamente, es de las proteínas pequeñas, porque dependiendo de la especie, no solamente los humanos tenemos insulina. Por ejemplo, una res, un elefante, tienen insulina. Entonces, hablando del grupo de reino animalia, en especial los que somos vertebrados, ¿sí? Entonces, ahí la molécula va a estar constituida entre 51 a 53 aminoácidos. Y en una ocasión yo les dije que la proteína más pequeña pues oscilaba dentro de 50 aminoácidos. Entonces, la insulina es una de las proteínas más pequeñas que podemos encontrar en reino animal. Ahora, esta va a tener dos cadenas, ¿sí? Y esas dos cadenas van a estar unidas por un puente disulfuro, es decir, por dos azufres. Ahora, existen diferencias entre las especies de aminoácidos que están en una cadena y en la otra. Y entonces eso nos va a dar como resultado que haya en este caso, más bien, esa diferencia se debe a cómo están dispuestos los aminoácidos. La insulina es una hormona secretada por el páncreas. Participa en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Aquí, por ejemplo, tenemos la estructura molecular de la insulina. Aquí están contados los aminoácidos en una de las cadenas. Aquí tenemos los otros aminoácidos en la cadena de arriba. Para esta cadena, ¿cuál es el total de aminoácidos que tiene? Aquí ya están contados. Aquí tiene 21. ¿Y aquí cuántos tiene? 32. Si sumamos 21 de una cadena y 32 de la otra, ¿cuánto nos da? 53. ¿Sí? Entonces, hace rato les dije que oscila entre 51 o 53. Quiere decir que la cadena más grande es la que determina si son 51 o 52 o 53. Esta es la cadena más grande, ¿sí? A la cadena más pequeña se le llama cadena A. A la cadena que tiene mayor cantidad de aminoácidos se le llama cadena B, ¿sí? Ahora dice que están unidas las dos cadenas por puentes disulfuro. Aquí estamos viendo el puente disulfuro. Aquí está uno y dos azufres. Aquí tenemos el otro puente disulfuro. Entonces, eso es lo que permite que estén unidas las cadenas. Y estas son, en este caso, pues nos van a formar la proteína que nosotros conocemos con el nombre de insulina. Bueno, entonces, ese es un ejemplo de las proteínas pequeñas, con menor cantidad de aminoácidos. Ahora, la insulina, pues tiene que tener una degradación. ¿Y eso qué significa? Una vez que cumple sus funciones, pues tiene que ser eliminada. Y entonces aquí tenemos precisamente en este párrafo cómo o de qué manera se elimina. A ver, González López Valeria, para que me ayude a leer este párrafo, el primero. Sí, maestra. Muchas gracias. El hígado y los riñones son los dos principales órganos que eliminan la insulina. Al parecer, mediante la hidrólisis de los puentes disulfuro entre las cadenas por medio de la acción de la glutatión o glutatión, insulina, glutatión, insulina, transhidrogenasa, insulinasa. En este caso estamos viendo, gracias, estamos viendo que por la terminación pues siguen participando, igual que en otras funciones las enzimas. Recuerden que las enzimas ya les había mencionado que terminan en asa. Entonces aquí tenemos esta, que este es un nombre, vamos a decirlo así, más largo, insulina transhidrogenasa, que se resume
en la insulinasa, porque es la que va a actuar sobre en este caso, sobre la insulina. Ahora aquí tenemos que el hígado elimina aproximadamente el 60% de la insulina producida por el páncreas y el 35 a 40% es excretada por el riñón, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo en este caso la importancia que tiene en este caso la insulina y quiénes son los órganos que ayudan a que se elimine una vez que haya cumplido su función. Ahora, ¿a qué llevamos resistencia de la insulina? Y eso de la resistencia a la insulina, por favor lo va a leer Jiménez Hernández Pedro. Sí, maestro. Por favor, gracias. Células del cuerpo corresponden a la insulina como las células de los músculos e hígado. No corresponden bien a la insulina. La glucosa no puede ingresar a la célula. Sí, no responde bien a la insulina. Y la glucosa no puede ingresar a las células con la misma facilidad, lo que provoca que se acumule en la sangre. Muchas gracias. En este caso, muchas veces, como dice aquí lo que acaba de leer su compañero Pedro, la insulina, hagan de cuenta que es como una llave. Nosotros, ¿para qué utilizamos la llave? ¿Para qué nos sirve el tener una llave? Para abrir. Para abrir. ¿Y qué abrimos? Así, olvídense de biología. ¿Qué abrimos? Una puerta. Ajá, puede ser una puerta, la puerta de la calle, la puerta que a lo mejor está en la cocina, la puerta de algún estante, etcétera, etcétera. Para eso nos sirve para abrir. Y al abrir nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Podemos colocar algo adentro una vez que abrimos, si es que es un estante, o sacar algo. O cuando abrimos la puerta de la calle, nosotros salimos, o alguien entra o nosotros entramos, ¿sí? Y una vez que ya se cumplió la función de entrar o salir, se vuelve a cerrar. Bueno, pues hagan de cuenta que la insulina es precisamente así. La insulina tiene que llegar en este caso por medio del torrente sanguíneo, es decir, la sangre, a diferentes partes de nuestro cuerpo. Y tiene que abrir, en este caso, a cada una de las células. Hagan de cuenta así que es como una casita. Y entonces la insulina abre y deja pasar a las glucosas, porque las glucosas dentro de la célula van a ser también degradadas para formar ATP por medio de la respiración, en este caso, aerobia. Entonces deja entrar. Una vez que ya entró la cantidad necesaria, pues entonces, ¿qué hace? La insulina cierra la puerta, ¿sí? Ahora, si ya repartió, ya dejó en toda la célula cantidad adecuada de insulina, de glucosas con ayuda de la insulina, entonces, ¿qué va a suceder? Se cierra la puerta y si la insulina ve que hay gran cantidad de azúcar, ¿qué es lo que hace? Pues la va a degradar a grasa. Esa es la función normal. Lo que les estoy platicando es la función normal. Ahora, yo les pregunto, eso lo tienen que pensar un poquito para darme la respuesta. Estoy diciendo que todo nuestro cuerpo tiene diferentes células y el plasma sanguíneo, nuestra sangre, está por todos lados, repartiendo. ¿En todas las células entrará la misma cantidad de glucosa con ayuda de la insulina? Pues no. Eso va a depender precisamente del tipo de células. Por ejemplo, las células del tejido muscular necesitan que entre más glucosas. ¿Por qué? Porque constantemente lo estamos utilizando. Nos estamos moviendo, nos levantamos, nos sentamos, nos vamos a dormir, en el sueño también estamos cambiando de posición nuestro cuerpo. A lo mejor en la mañana muy temprano ya se fueron a correr o hicieron alguna actividad física, etcétera. Entonces hay células que necesitan más o menos glucosa. Esa es la función normal. Pero ¿qué pasa cuando hay una resistencia? Bueno, la resistencia sucede lo siguiente. Nuestra dieta lo va a determinar.
Estamos comiendo, vamos a suponer que ya desayunamos, aunque yo sé que algunos no lo han hecho, ni yo tampoco, hoy tampoco no lo he hecho. Entonces vamos a suponer en este caso que ya desayunamos. En el desayuno pues nos comimos 2 tamales, porque hoy es el día de los tamales. Aparte nos tomamos más bien un atole. Y todavía por ahí había gelatina. ¿Qué es lo que sucedió con todo eso? ¿Qué biomoléculas abundaban en ese tipo de desayuno? En ese menú, ¿qué había? ¿En los tamales puede ser carbohidratos? Exactamente, en el atole. Pues también hay carbohidratos porque a veces se endulza. Aparte de los almidones, a lo mejor fue, no sé, de maicena, vamos a suponer, aquí hay almidones. Y luego nos comimos un trozo de gelatina, azúcares. Entonces hay gran abundancia de azúcares. Y si eso lo repetimos también en la comida, que haya abundancia de carbohidratos, y lo repetimos en la cena, que haya gran abundancia de carbohidratos, entonces, ¿qué va a suceder? Las células del páncreas empiezan a trabajar. Reparte. Ahorita. Vamos a suponer que es la primera vez que nos estamos portando mal en la dieta. Entonces empieza a repartir. Ya repartió. Hay un exceso de grasa. Mientras que la insulina reparte, por otro lado, el organismo reconoce que son más moléculas de glucosa que las que realmente requiere, que las que realmente reparte la insulina. Entonces, ¿qué va a suceder? Esas se van a convertir en grasa. Entonces, la insulina a la hora de la comida se repite lo mismo. Ya. Bueno, eso fue el primer día. Y ya tiene 15 días que hacemos lo mismo. Abundancia de carbohidratos en las 3 comidas principales. Entonces, ¿ahí qué va a suceder? Pues la insulina empieza a trabajar de más, precisamente porque hay más cantidad de glucosas, pero tampoco la insulina puede dejar que pase más de glucosas en las células, que diga, bueno, ayer te di, por poner un número X, a ti célula, ayer te di, no sé, 100 moléculas de glucosa, pero como hay un poco más te voy a dar 102. No, eso no lo puede hacer. No le puede dar más de glucosas que la que realmente necesita. Entonces, pero la insulina verificó que hay muchas glucosas, entonces ella se pone a repartir, ya repartió, entonces en la sangre pues quedan glucosas, entonces la insulina trabaja más, ¿sí? Pero al mismo tiempo esas glucosas se están pasando, algunas antes de que terminara de repartir las glucosas en las células, se están pasando a lípidos. Entonces, ¿qué va a pasar con la insulina? Produjo más insulina el páncreas de lo que realmente necesitaba. Y lo hizo porque había detectado en este caso que había muchas glucosas. Entonces, y eso lo va a hacer porque hace 15 días imaginariamente nos hemos portado mal con la dieta. Y va a llegar un momento, si pasa más tiempo, en que las células del páncreas van a dejar de trabajar. Es un agotamiento. Hagan de cuenta que ustedes están en un trabajo y en ese trabajo tienen, en este caso, 48 horas trabajando, noche y día. ¿Qué va a pasar? Hay un agotamiento. Y ese agotamiento nos va a llevar a una disfunción. Y entonces llega el momento en que el páncreas trató de sacar más insulinas y resulta que ya no fueron utilizadas porque sucede que cuando ya estaba repartiendo, algunas de esas moléculas se pasaron a lípidos y entonces está produciendo insulina. Además, como hubo un exceso de trabajo para la célula, algunas células del páncreas empiezan a morir. Y entonces es cuando se produce, esto es lo que es la resistencia, que está trabajando demasiado para no aprovecharlo en lo que realmente se requiere, y todo por tener una dieta inadecuada. No sé si quedó claro lo de la resistencia. Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, entonces aquí dice, células del cuerpo no responden a la insulina, como las células del músculo e hígado, porque en el video vieron que, como decía la compañera, no solamente se encarga de las glucosas, de los azúcares,
sino también tiene que ver precisamente con otros tejidos, músculo e hígado. No responden bien a la insulina y la glucosa no puede ingresar a las células con la misma facilidad. Y no puede ingresar a pesar de que está la cantidad necesaria, porque se fatigó y además ya no puede repartir las glucosas a las células para que se dé, en este caso, la síntesis de energía biológica. Entonces, ahí pues también hay que tener cuidado, porque a veces se desarrolla diabetes de tipo 2. No a la edad de ustedes, no. A la edad de ustedes es el tipo 1, pero muchas veces es porque ya no produce nada de insulina en la etapa de la adolescencia. Pero la diabetes, que es más común, es para personas mayores y básicamente tiene que ver en que sí produce insulina, pero esa insulina que se produce, pues ya no puede responder de la misma manera, aunque se produzca a veces hasta más de insulina de la que realmente requiere la célula. Es como si se saturara de insulina y entonces ya no responde. Y aparte el exceso de trabajo del páncreas, pues ahí las células son dañadas. Muy bien. Aquí hace rato les estaba diciendo que como trabaja en exceso, en este caso las células del páncreas reciben estos dos nombres. El primero está relacionado con la persona que lo descubrió. Y no solamente él, sino que tuvo en este caso ayuda de otros compañeros científicos. Pero en este caso el que primero la vio y que le ayudaron a hacer ese estudio, pues precisamente el científico que lleva este apellido y por lo tanto se le dio ese nombre. Pero también se le conoce, ¿sí?, como los islotes pancreáticos. Bueno, ahora aquí, su compañero Emilio acaba de mencionar que hay 4 tipos fundamentales de este tipo de células dentro del páncreas. Aquí tenemos en este caso las 4 células. Quiero que todos lean con atención lo que hace cada una de las células. Bueno, pues aquí tenemos cómo se llaman cada una de las células que conforman los islotes del páncreas. Son en este caso beta, alfa, sigma y las células PP. Las células beta son las principales porque ellas son las que se van a encargar de la producción de insulina. Tenemos las células alfas, productoras de un glucagón, hormona producida por el páncreas, y está conformada por 22 aminoácidos. Ahora yo les pregunto, ¿estos 22 aminoácidos qué nos forman? ¿Nos forman un polipéptido o nos forman una proteína? El glucagón tiene 22 aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos tiene la proteína de menor cantidad? 50. Y ya vimos que la insulina en el caso de reino animal ya puede tener entre 51 y 53. Entonces este es un polipéptido que está dentro de esta hormona. ¿Qué es lo que va a hacer? Regular la cantidad de glucosa en la sangre. Entonces se puede decir que se están repartiendo las células del páncreas el trabajo, ¿sí? Entonces beta produce insulina. Páncreas se encarga de regular la cantidad de glucosa en la sangre. ¿Cómo? Debe de haber una cierta cantidad que la va a repartir en las células. No más, porque si hay más, mientras que ella reparte, resulta que se convierten, hace rato se los dije, en lípidos. Células sigma producen esta sustancia que se llama somatostatina, que reduce a sí mismo la motilidad. ¿Qué significa motilidad? A ver, ¿qué significa la palabra? O como que a qué se parece. Se parece como a movimiento, a dispersión. Reduce a sí mismo el movimiento del tracto digestivo y el flujo sanguíneo. Y las células PP, productoras de polipéptido pancreático. Reduce a sí mismo la motilidad del tracto digestivo y del flujo sanguíneo. Eso quiere decir que ambas células van a cumplir la misma función. Pero la función más importante la realizan las células beta productoras de insulina.
Todas en conjunto cumplen la función, pero estas es la principal, las beta, porque ellas se van a encargar en este caso de la producción de insulina, pero la insulina de acuerdo a la cantidad de glucosa que entre en el cuerpo. Si entra mucha glucosa, muchos azúcares, pues entonces la célula beta, pues induce a que se produzca más. Pero mientras que está trabajando más porque detectó que había más azúcar, ¿qué es lo que va a pasar? Esta es la tercera vez que se lo repito. Va a formar lípidos. Y entonces hay un exceso de insulina que luego dice, ¿y ahora qué hago? Si aquí había muchas glucosas y resulta que, ¿ahora qué hago? Y tampoco pueden meter más glucosas a las células de las que realmente necesitan. Entonces, a eso se llama resistencia, porque se produce más de lo que se necesita. Y luego, pues aquí es una inversión que se hizo de energía. Y pues aquí el hígado y el riñón, pues van a tener que, ahora sí que, excretarla. Ahora, hay ciertos factores que también ayudan a que se dé la resistencia de la insulina. Por ejemplo, un exceso de glucosa, que era la que ya les platiqué. Pero también se tienen ciertas patologías que alteran el sistema de la insulina, es decir, que pueda cumplir en forma normal con su función. ¿Y cuáles son precisamente algunas de estas patologías? La obesidad. El síndrome metabólico, que después les menciono las características. El que no estemos realizando alguna actividad. Por ejemplo, esto sucede, todavía es un poco más frecuente cuando las personas adultas, cuando en este caso se tiene 45 años o más, ¿qué es lo que sucede? A lo mejor algunas de ellas pues ya no tienen así una actividad como la tenían anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues muchas veces estar enfrente del celular, del televisor, de la computadora viendo una, no sé, película, alguna otra cosa. ¿Y qué sucede? Pues no se mueve el cuerpo. Ah, pero eso sí, ¿cómo comemos carbohidratos? Entonces, no estamos gastando lo que nos comemos. Por eso siempre se nos solicita que haya una actividad. Ahora otra cosa, la microbiota, aquí me falta una I, microbiota alterada. ¿Eso qué es? Un ejemplo. Vamos a suponer que aquí en la Ciudad de México ya decidimos que nos vamos a ir y nos vamos a vivir a ver qué país. Bueno, un X país, Francia, España, no sé, nos vamos al otro continente. ¿Qué es lo que va a suceder? La microbiota va a ser alterada porque la dieta de aquel país es diferente a la de México. Se puede parecer, pero es diferente. Entonces, la microbiota se va a alterar de tal manera que va a decir, ¿ahora qué está pasando? Recuerden que la microbiota se encuentra en el intestino delgado. ¿Y para qué sirve la microbiota? O las bacterias, que son bacterias benéficas. Pues, en primer lugar, para limpiar los residuos que queden en las paredes del intestino. Se lo van a comer. Pero si de repente encuentran algo que no es común, para poder en este caso degradar eso o limpiar el intestino, necesitan que la microbiota pues tenga las enzimas apropiadas para que pueda digerir ella misma eso que es diferente a lo que siempre encontraba en las paredes, en este caso, del intestino. Recuerden que del intestino delgado, una vez que el estómago selecciona nutrientes, pasa al intestino delgado. Y del intestino delgado se vierte a la sangre, entre ellos van los carbohidratos. Entonces, si encuentra estructuras moleculares un poco diferentes, pues no tiene las enzimas apropiadas como para poder degradar lo que se va a comer de las paredes que quedan. Entonces, cuando se vierte al intestino, el intestino, entre sus células, quedan atrapados ciertos residuos, vamos a decir, nutritivos, que los aprovecha la flora intestinal, lo que se llama la microbiota alterada. Pero si de repente hay algo diferente, pues a lo mejor trata de tomarlo, pero no lo va a poder degradar. Entonces, allí la microbiota puede disminuir porque no tiene las enzimas que le ayuden a degradar eso
que está tomando como alimento que se encontraba en las paredes del intestino. Y luego aquí tenemos una alteración que básicamente se produce en las personas pues mayores, ¿sí? En este caso tiene que ver una alteración con el sistema nervioso, también tiene que ver en este caso con los carbohidratos, y en algunos estaba leyendo precisamente antier, que también ahora ya se le está dando el nombre de diabetes 3, porque tiene que ver precisamente con las alteraciones, en este caso que durante toda la vida el paciente ha tenido en relación a los carbohidratos. Porque casi siempre la mayoría de nosotros, que espero que no sea frecuente en ustedes, ¿sí? El comportamiento incorrecto va sobre los carbohidratos. Por aquí también hay una cosa muy importante que también induce a que haya resistencia, a que en este caso se produzca más insulina de que realmente hay. Cuando se consume alcohol o tabaco con frecuencia, ocasiona la inflamación, y esta inflamación induce a que haya resistencia y que no sea utilizada la insulina que se está produciendo. A lo mejor el paciente está comiendo normal, equilibrado, pero con todo esto que estamos mencionando, y principalmente esto, se produce la inflamación. La inflamación también es un factor inductor donde se induzca al páncreas a producir más insulina que no se va a utilizar. Y entonces eso es como consecuencia para que dé lo que se llama diabetes 2 en los pacientes. En este caso se presenta con mayor frecuencia, ya se los dije, en los adultos. Ahora, hay alimentos que a veces nos producen inflamación, ¿sí? Por ejemplo, cuando tomamos algún jugo, un jugo normal, un jugo de naranja, por ejemplo, de mandarina, a lo mejor nos fascina ese jugo y todos los días lo estamos tomando. Entonces, de tanto que lo tomamos, entonces puede llegar el momento en que produzca inflamación, ¿sí? Y sobre todo inflamación del hígado, que recuerden que en el video vieron que está asociado precisamente con la insulina. Entonces, pues ahí tenemos otro de los factores que también induce. Y vuelvo a repetir, hay veces el paciente puede ser que se está comportando bien en cuanto a los carbohidratos. Pero, pues aquí tenemos algo que induce a que el páncreas trabaje más de lo que debe. Y entonces eso también produce resistencia, porque no se está utilizando toda la insulina que se está produciendo. Hace rato les dije que una de las alteraciones es el síndrome metabólico. En el síndrome metabólico, pues hay muchísimas, en este caso, puntos importantes que nos indican, o sea, todos ellos reunidos nos indican que corresponde al síndrome metabólico. Y esto induce, en este caso, a la diabetes. La presión arterial elevada. Si nos medimos la cintura, y en las mujeres hemos escuchado que dice que es 90, pero en algunos artículos yo encontré que son 88 en las mujeres. En el caso de los varones, 108. Si sobrepasa, pues entonces nos está indicando que hay inducción de esto. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando nuestra cintura, nuestro abdomen sube, es porque se está acumulando lípidos. ¿De dónde partieron algunos? Pues de las glucosas se formaron. Pero también eso nos dice que hay aumento de triglicéridos y colesterol malo, que es el que es de baja densidad y se representa con el LDL. Pero también tiene relación con el bajo nivel de colesterol, que es el bueno. Tiene alta densidad y se representa con el HDL. Todas estas sintomatologías nos llevan a lo que se llama síndrome metabólico, que en un momento dado puede inducir a lo que se llama diabetes. Entonces ahí estamos viendo la importancia que tiene el consumir nada más lo necesario, no exagerar de carbohidratos. Como les he dicho, nos podemos portar un día, a lo mejor este día nos portamos mal por los tamales, porque a lo mejor son tamales de los que nos gustan. Pero si ya nos portamos mal, pues ahora al día siguiente nos tenemos que portar bien. Y como les he dicho, si las células hablaran, nos dirían, bueno, hoy te vas a portar mal, pero mañana te tienes que portar bien.
Así nos dirían las células. Ahora, ¿qué es lo que se debe de evitar? Esto yo creo que todos ustedes lo saben, pero aquí ya lo estamos remarcando. El azúcar refinada, es decir, el azúcar blanca. La miel. Es bueno comer miel, pero tampoco en exceso. Los refrescos, que en este caso, por ahí creo que vimos una tablita, cuando vimos algo de nutrición genómica, donde a cuánto equivale, por ejemplo, el azúcar que puede estar en algunos refrescos. El exceso de jugos naturales, el exceso de jugos artificiales, ¿sí? El consumo de fructosa, ¿sí? Entonces, estos son algunos, no son en este caso todos, pero son en este caso los principales. También aquí podríamos mencionar los pasteles industrializados, igual que las gelatinas, ¿sí? Entonces, ahí también llevan un exceso de azúcar. El yogur industrializado, que ya algunos dicen exceso de azúcar, lo están manifestando con letreritos que a veces sí se alcanza a ver, a veces no se alcanza a ver, ¿sí? Entonces aquí tenemos en este caso, pues lo que tenemos que evitar y se debe de evitar desde que son niños, porque todo esto nos puede llevar ya cuando sean adultos a que la persona sea una persona diabética. Bueno, ahí me faltó, no me dio tiempo de terminar de las referencias, pero pues luego las anoto. A ver, no sé si tengan alguna pregunta en relación a esto. Entonces, pues aquí ustedes se están dando cuenta ¿cómo se llama? La importancia que tiene la insulina. Y con el video mucho más. A ver, Dulce alzó su manita. Y maestra, ¿la gastritis y la colitis tienen relación también con la resistencia? Sí, también tienen relación con la resistencia. Muchas veces, por ejemplo, comemos dentro de la dieta grasa y carbohidratos, tal vez al mismo tiempo, así exageradamente. Entonces, ¿eso qué nos va a provocar? Y sobre todo, en relación a la colitis, si no hay el agua suficiente, se va a producir la colitis. Agua suficiente se refiere a todos los días tomar la cantidad necesaria de agua. Se produce la colitis porque se produce también una inflamación. Y muchas veces la inflamación se produce también por falta de agua y por el exceso de carbohidratos y el exceso de grasa. Pero aquí es falta de agua. Les voy a poner haciendo una analogía, un ejemplo. La licuadora. Vamos a suponer que vamos a triturar jitomates porque vamos a preparar arroz. Bueno, entonces ya colocamos el jitomate y todo lo que se necesita en la licuadora, ¿sí? Y se nos olvidó poner agua. Entonces encendemos la licuadora. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues la licuadora va a trabajar, pero en este caso la trituración del jitomate con la cebolla y todo lo demás se resiste a ser triturado. Y a la licuadora le está costando mucho trabajo. A lo mejor lo va a hacer y se va a tardar más, pero le está costando mucho trabajo hacer esa trituración. Pues así se parece. Si nosotros no tomamos agua, muchas veces también la colitis tiene que ver con el estreñimiento. Y entonces aquí el colon tiene que sacar las sustancias de desecho, pero no puede porque no le dimos el agua, pero sí como comimos carbohidratos y grasa. Entonces allí también hay una resistencia, ¿sí? Sí. Y no solamente, y qué bueno que preguntó esto la compañera, porque no solamente puede haber resistencia de la insulina que está relacionado con el páncreas, que es la que la produce, sino también con el colon, porque no puede excretar las sustancias. ¿Por qué? Porque no le dimos el agua. Y se está produciendo una inflamación en el colon, porque cuando no se puede excretar, hasta una infección puede dar en el colon. Entonces, primero empieza con la inflamación. El paciente empieza a sentir como una especie como de dolor. Está avisando. Y si no le hacemos caso,
está implicado el estreñimiento. Entonces, cada vez van apareciendo puntos negativos y entonces se manifiesta en este caso en lo que le llaman colitis. Y esto en la colitis, a través del tiempo puede dar consecuencia al cáncer. Y era como anteriormente yo les había dicho, todo tiene que ver con la dieta.